Empezamos con el típico bueno. Buenos días tengan todos ustedes y a todos los que nos ven y a todos los que participan. Quiero mandar un mensaje, un saludo a la distancia a Paulita Velasco, que nos está viendo, y a Leonardo Uriarte, allá en California, en Houston, Texas, ya. Amén. Y también quiero saludar a una buena amiga que me mandó un mensaje que en cierta manera ese mensaje me llenó para que Dios me ponga la historia que vamos a narrar en este domingo. Bueno, netamente pongámonos un poquito en contexto y por eso alabábamos y cantábamos al Señor y hablábamos de que Él tiene toda su soberanía para sacarnos de las dificultades y más que las dificultades a veces cuando más pensamos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas de buena manera, las cosas comienzan a salir mal. Y muchas personas preguntan, ¿no? En relación de lo que es parte del estudio que estamos conectándonos en lo que es la ética de Cristo y la justicia de Dios. Y mucha gente pregunta, ¿y por qué a las personas buenas siempre les pasa cosas malas? Y es verdad, son circunstancias que debemos aprender a salir. Entonces, a mí me mandaron este mensaje que tiene mucho que ver, que dice, todos tenemos dentro una reserva de fuerza insospechada, que emerge cuando la vida nos pone a prueba. Un mensaje de Isabel Allende, escritora de nacionalidad chilena, que nació en Lima, Perú, en el año 1942. Escritora de algunos libros, no sé si habrán ustedes leído La Casa de los Espíritus, La Ciudad de las Bestias, Del Viento Conoce Mi Nombre, La Hija de la Fortuna, entre otras. Bueno, es un pensamiento bastante motivante. En nuestra vida necesitamos siempre motivación porque a veces parece que topamos fondo, pero el único motivador que nos puede sacar realmente de esa situación, de esa dificultad, es Dios. Todos tenemos problemas, todos, en cualquier edad, en cualquier circunstancia, tenemos situaciones y a veces pensamos de que todo estamos haciéndolo bien, pero de pronto algo pasa y nos preguntamos, y es feo ponerse de ejemplo, y les cuento la verdad, o sea, les cuento mi testimonio de que cuando mi hija se fue, todo se puso negro para mí, muy negro. No quisiera desear eso a nadie. Llegué a desconfiar y llegué inclusive a no creer ni siquiera en la redención ni en Dios, y que todo acababa ahí y solo veía oscuridad. Y Dios, en cierta manera, era como que se apartó de mí y no es así. Uno es el que se aparta de las circunstancias. Entonces me viene esta palabra. Me les digo sinceramente, mis hermanos, que las escribí con lágrimas en mis ojos, haciendo referencia de todo lo que pasamos, de todo lo que vivimos. Y a veces preguntamos, pero si estoy haciéndolo todo bien, si estoy haciendo lo que tú me mandas, Señor, me estoy portando bien, no estoy haciendo mal a nadie, pero me vienen circunstancias terribles. Y eso nos pasa a menudo, no es cuestión de solo a mí, a todos nos pasa. Todos tenemos, como se dice a veces, un domingo negro. Y en tal razón, me, Dios me puso en el corazón a hablarles sobre lo que uno experimenta en la vida, en nuestras vidas, por lo menos alguna vez, en llegar a la desidia. Y por eso el título de esta enseñanza es Huyendo de la desolación. Siempre huimos de la desolación y siempre a veces nos sigue la desolación. Pero no son problemas efímeros que se los puede resolver.
Es a veces cuando no tenemos ni siquiera salida, una salida para respirar. Y no sé si es que le han llegado a sentir estas circunstancias, pero es muy triste y muy duro. Es donde el rumbo se te pierde y no aparece ni siquiera Dios. Y no nos damos cuenta que está al lado nuestro consolándonos. Y esto nos surge a raíz de lo que es del apego. ¿Y qué es del apego? Es el bienestar, pasividad, seguridad que nos da a nuestro vivir alguien o algo que representa mucha importancia, como lo pueden ser seres queridos, familiares, padres, hijos, hermanos, amigos o inclusive mascotas o las actividades que tenemos, las posiciones, la riqueza. Son apegos y a veces uno se enseña a esa vida, ¿no? Y uno puede dar testimonio de cosas materiales. Una vez cuando sentía el poder, tenía poder en la mano y decidía lo que yo quería hacer. Y a veces por envanecimiento del corazón, pero te quitan eso y de pronto se te va el mundo. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Inclusive en lo económico, a veces estás súper bien y de pronto te quedas sin nada, pero no te das cuenta que Dios te suple en todo y no nos ponemos a pensar en eso. Pero vamos a entender más de esta situación de lo que le pasó a un profeta famoso, que es el profeta Elías, quien superó en cierta manera el apego de ser profeta, de ser el ungido de Dios, el que conversaba con Dios vis a vis. Imagínense tener ese deleite de conversar con Dios vis a vis. Dios nos habla, pero no lo escuchamos. Y aquí vamos a entender por qué. El gran ejemplo que nos pone en estos últimos días en la tierra es más o menos el ejemplo que nos pone el profeta Elías en sus circunstancias. ¿Quién es el profeta Elías? ¿Quién es el profeta Elías? El profeta Elías vino a aparecer en la época de los reyes, exactamente 200 años después de que el reinado de Israel se dividió en dos. A raíz del rey Salomón, donde todas las tribus de Israel estaban unidas, los hijos de Salomón, que eran jóvenes, comenzaron a tomar el poder y comenzaron a hacer cosas que no debían. A veces el joven es un poco falto de experiencia y toma decisiones y comenzó a maltratar a la gente, a maltratar a los siervos, a maltratar a todos. Y vino un gran cisma y el pueblo de Israel se dividió en dos. El reinado de Judá y el reinado de Samaria. Samaria quedaba al norte y Judá quedaba al sur. Entonces, posterior a la muerte de su padre, vamos a hablar de un personaje, de dos personajes, además del profeta Elías, vamos a hablar de el rey Acab. Estamos hablando 200 años después de la disolución, de la división del reinado de Israel, que se dividió en Samaria y Judá. ¿Sí? Apareció un personaje que tuvo tanto poder, que era el rey Acab, que se casó con su esposa llamada Jezabel. Pero eran tan malos que superaron a cualquiera de los reyes malos, específicamente en Samaria, que gobernaron esas tierras. Y desde ahí vino esa disyuntiva entre judíos y samaritanos. No se llevaban, no se podían ni ver, y pese a que eran de la misma estirpe, eran hijos de Jacob o de Israel. ¿Sí? Y tenemos la Biblia a la mano. Vámonos al libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículos del 29 al 33, en donde está la historia de este rey, el rey Acab. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque él tiene mucho que ver con la aparición del profeta Elías.
Y dice así, y vamos a ir 16, versículo del 29 al 33. Y dice así, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 del reinado de Asa en Judá. Reinó en Samaria durante 22 años. Acab, el hijo de Omri, ofendió al Señor más que todos sus antecesores. Limitó los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y aún los superó, pues se casó con Jezabel, la hija de Edbal, rey de Sidón, y llegó a servir y adorar a Baal. Levantó un altar a Baal en el templo que le había construido en Samaria. Levantó además una columna sagrada y siguió irritando al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que lo habían precedido. Habla de Israel porque lo llamaban así al reino de Samaria. Entonces, acá ya fue el colmo de los colmos, ¿no? Y vemos así, por no citar nombres, gobiernos totalitarios que en cierta manera ofuscan a la gente y traen miseria. Entonces acá hacía lo mismo. Era un rey terriblemente malo con su pueblo. Entonces en esos tiempos habla la Biblia, no se habla más de este personaje. Aparece Elías, el profeta de Dios, quien tenía la dicha de hablar, como les decía, de vis a vis con Dios. Y Dios lo manda a presentarse ante Acab. ¿Quién le supo decir, viendo tal improceder del rey, que juraba que vendría una gran sequía en su reinado si no cambiaba su actitud? Y si no honraba a Yahvé o a Dios ante los hombres. Imagínense. Entonces, o sea, ¿qué hizo Elías? Decirle, a ver acá, ya basta de tu actitud, ya cambia tu proceder. Si no cambias, te juro ante mi Dios, dijo él, tenía toda esa potestad de hacer un juramento. Va a venir una sequía que va a afectar totalmente a tu pueblo. Esto se cumplió. Y vino una sequía, pero bárbara, en toda la zona de Samaria, todo lo que es el norte de Jerusalén, donde es el reino de Judá. Y hubo tanta hambre y tanta sequía que lo que le importaba a Acab, imagínense, Acab era tan cínico que mandaba a sus hombres a buscar agua a lugares tan lejanos para poderles saciar la sed de sus caballos. A él no le importaba ni siquiera su pueblo. Y mandó, inclusive porque había otros profetas que iban y le decían a Acab y le confrontaban de que él estaba fuera de lo que es la gracia de Dios y la misericordia, por cuanto lo negaba. Él adoraba a Baal y su esposa adoraba a Atzera. Tenían sus dioses, hacían sacrificios de sangre y todo. Entonces, obviamente, pese a las circunstancias de lo que le dijo Elías, Elías tenía una vida privilegiada, era el hombre de Dios y Dios le hablaba directamente. En Primera de Reyes 17:14 nos enfoca, dice la palabra de Dios, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que ni la tinaja de harina se acabará, ni la alcuza de aceite se vaciará hasta el día en que Él mande la lluvia sobre la tierra. ¿Por qué dice este versículo? ¿Por qué lo enfoco? Acá Elías obedeció a Dios y se fue muy lejos de la zona de Samaria y llegó a la casa de una mujer en donde él le pidió a la mujer que le ayudara. Entonces le dice, mujer, por favor, prepárame, dame una tinaja de agua
para la sed y prepárame pan, porque tengo mucha hambre. Y la mujer le dice, oh, discúlpame, hombre de Dios, pero lamentablemente tengo solo una poquedad de harina para darle de comer a mi hijo y para mí, y es lo último que tenemos, y después de esto moriremos de hambre. Era por la sequedad y todas las circunstancias que pasaban. Entonces, ¿por qué me meto en esta situación? ¿Por qué me enfoco en este paraje? Porque Elías tenía tanta potestad de Dios que le dice a la mujer, hazme caso, hazme caso. Como que dice, y por eso le dice y le repite, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que ni la tinaja de harina, y escuchen, y vamos a hacer referencia a esto y vamos a hacerle como nuestra rema, ¿sí? Que la tinaja de harina no se acabará, ni la alcuza de aceite se vaciará, hasta el día en que Él mande la lluvia sobre la tierra. ¿Ya? Dios está dando una promesa que a través del profeta Elías, donde nos dice que nuestra mesa de amasar jamás se va a vaciar y nos proveerá hasta cuando Dios mande esa lluvia. Y la lluvia no implica el aguacero que está cayendo en este momento. La lluvia implica a la bendición de Dios, porque la lluvia viene para fortificar, pero no solo en el sentido de la comida, del pan material, sino en el sentido de todo, de todo lo que nos hace falta como personas. Como seres humanos somos personas muy débiles, que siempre vivimos sometidos en el sentido de la carestía y siempre buscamos el saciar nuestras necesidades. Por eso cuando Jesús se topó con la mujer samaritana y estaba sacando agua y le dice Jesús, dame un poco de agua. Y ella le dice, claro que te voy a dar un poco de agua. Y entonces al momento que conversa con esta mujer, le dice, y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, Dios está dándonos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Pero eso vamos a enfocarlo un poquito más adelante. La tinaja de harina no se acabó, ni la alcuza de aceite se vació, tal y como el Señor había anunciado por medio de Elías. Era un profeta tenaz, ¿sí? La promesa le dejó, y no solo para la mujer, sino para todos nosotros. Entonces estamos hablando de un versículo después, en el 17-16, en donde hace referencia de que la promesa de Dios siempre se cumple, ¿sí? Pero Elías, o sea, partamos de ahí. Elías tenía la bendición de Dios, ¿sí? Él nunca pensó que iba a caer en un hueco de desolación. Él mejor estaba para ayudar a los demás, ayudar a los demás. Cuando mi hija vivía y estábamos con mi esposa, nuestro referente era tratar de ayudar a los demás en lo posible que tengamos, ¿sí? Lamentablemente, si hubiéramos tenido riqueza económica, hubiéramos ayudado de mejor manera, pero hemos tratado siempre de infundir a través de la palabra de Dios esperanza, vida, para continuar y caminar en este mundo tan difícil, porque es un mundo difícil, ¿sí? Las tribulaciones tenemos a la vuelta del día. Entonces, este mensaje se enfoca en ese sentido, ¿ya? En el versículo 18 del capítulo 17 de Primera de Reyes, nos dice, entonces la mujer dijo a Elías, otra circunstancia que pasó posterior a que les había dado de comer. Entonces la mujer dijo a Elías, ¿qué tienes contra mí, hombre de Dios? Le reclama. Has venido a mi casa para recordarme mis culpas y hacer que muera mi hijo, porque falleció el hijo por unas circunstancias fuera de lo natural, fuera de lo, perdón, de lo normal. Pero él dijo, dame a tu hijo.
y tomándole en su regazo lo subió a la habitación donde se alojaba y lo acostó en su cama. Luego clamó al Señor: Señor Dios mío, ¿es que vas a hacer sufrir también a esta viuda que me ha hospedado, haciendo morir a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre él, mano con mano, boca con boca, pie con pie. Y el niño, y volvió a clamar al Señor: Señor Dios mío, devuélveme el aliento a este niño. Y el Señor escuchó a Elías y el niño recuperó el aliento y lo revivió. ¿Ya? Elías había cumplido en ese sentido, inclusive por circunstancias que no eran ajenas a él. El niño había fallecido justo donde estaba hospedado, como es la vida a veces, ¿no? Y Dios permitió que lo resucite por la fe que tenía, por la convicción que tenía y porque la mujer necesitaba ayuda. Entonces a veces nosotros nos enfocamos que, mal o bien, en nuestras dificultades podemos hacer algo por el prójimo, ¿sí? Pero a veces cuando hacemos algo por el prójimo como que nos sentimos imbatibles. Y cuando uno comienza a dedicarse al trabajo de Dios, se siente también un poco imbatible hasta cuando vienen las circunstancias, las pruebas difíciles a las cuales debemos nosotros sujetarnos con más fuerza ante Dios. Luego de eso, Acab comenzó a exterminar a todos los profetas que habían en la tierra de Samaria, porque todos le confrontaban a su realidad lo que era malo. Y Dios le dio el llamado a Elías para que vaya y confronte a Acab, para que deje de hacer esas cosas. Y llegó y le confrontó a Acab y le dijo: bueno, en este momento estoy aquí para que vengas y me mates. Y acá fue y se le confrontó y le dijo: ¿por qué? ¿En qué razón quieres tú confrontarme a mí? Y le dice: te voy a hacer una prueba. Tú llama a tus sacerdotes de Baal, de Acera, y vamos a hacer una ofrenda a Dios. Y a la ofrenda que Dios lo vea con agrado, Él lo consumirá con su fuego. Él estaba seguro de lo que hacía. Ellos tenían a Baal, dice, ya, no había problema. Entonces dice, bueno, hagan su altar y comience su rito para que Baal consuma esa ofrenda. Entonces pusieron la ofrenda sobre un ¿cómo se dice? Bueno, sobre un montículo, bueno, ya se me fue la palabra, a veces uno se olvida. Y comienzan a adorar a Baal para llamarle, para que consuma esa, esa ofrenda, ¿sí? Esa ofrenda de sacrificio, ese lugar de sacrificio. Y pasaron como 5 horas cantando y Elías se burlaba y decía, sería bueno que hablen más duro, de pronto el Dios de ustedes está en el baño y no lo escuchan. Imagínense que comenzaron a coger cuchillos y se cortaban y se sacrificaban para que Baal haga algo. Entonces Elías dijo, ya basta, y mandó a la gente, porque la gente fue testigo de todo lo que sucedía, en plenas circunstancias, en plena sequía, en el Monte Carmelo. Bueno, el Monte Carmelo es más o menos como una zona que está acá y el mar Mediterráneo está más o menos en la occidental, esa referencia ahí. Y es muy visitado actualmente. Si ustedes van a Israel, visiten el Monte Carmelo, en donde se suscitó este famoso hecho entre Elías y los 400 sacerdotes de Baal. Entonces, con el agua del mar hizo llenar la ofrenda el altar de donde iba a poner la ofrenda a Elías, lo llenó y lo mojó y le puso leña, y mojado con agua de mar, le puso a su ofrenda ahí. Y clamó a Dios y dijo, Señor, hazte presente y visible para que la gente cree en ti. Y de pronto cayó un rayo a la ofrenda y se encendió, pese que estaba mojada, y se presentó a Dios. Y con ese hecho tomó Elías una espada y asesinó a los 400 sacerdotes de Baal.
que eran blasfemos y que adoraban a Baal. Entonces, hasta ahí podemos ver que Elías era un hombre, pero totalmente ungido de Dios. Entonces él dio su vida para revelar a la gente que es real, que Dios es real y no tiene mayores dioses, más o menos como nosotros cuando nos paramos aquí en este púlpito, hablar de Dios y ponerles la verdad en su corazón. Y ahí viene la agudeza y ahí viene la desolación. Es más o menos como cuando un padre confronta a sus hijos que están tomando malas decisiones y haciéndoles ver que él está bien y que sus hijos no hacen caso de pronto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí viene la desolación. Siempre tenemos esa desolación o en otras olas, otro tipo de circunstancias. Y ahí sí nos vamos a Primera de Reyes 19 y vamos a hablar punto por punto de todo lo que sucedió y por qué Elías llegó a ese punto. Entonces, Acab, maravillado de lo que vio. Acab, maravillado de lo que observó con ese milagro que hizo Dios ahí ante los 400 sacerdotes de Baal, fue a conversarle, a decirle y a contarle toda a su esposa, a Jezabel. Y Jezabel responde. Vamos a Primera de Reyes 19 del 1 al 4. 4 y al 6. Que dice, entonces Jezabel envió un mensaje a un mensajero a comunicar a Elías, que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no hago contigo lo que le has hecho a ellos, a los sacerdotes. Elías se asustó y emprendió la huida para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado, luego siguió por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte, diciendo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis antepasados. Elías quería tomar la decisión de quitarse la vida porque vio que su trabajo no había funcionado. Y era un hombre de convicción, o sea, imagínense que tenía tanta convicción y tanta fe en Dios que nada le podía turbar. Pero él pensó que con este milagro, pensó que Acab iba a cambiar. Y es más, en los capítulos anteriores hace referencia de que manda al criado a decirle a Acab de que la sequía se acaba. Y volvieron las lluvias. Y pese de eso, acá fue a consultar a su esposa, quien estaba llena de odio y envenenada en relación de lo que ella quería. Por eso es que la amenazó. Y se vio Elías insatisfecho en su trabajo. Dijo, ¿qué he hecho? Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no valgo más que mis antepasados. ¿Ya? Pero pese de eso, de esas circunstancias, a veces no es como uno quiere. Y debemos entender, como decir, debemos soltar un poco nuestras tribulaciones para salir del hoyo, darnos la oportunidad de salir de ese hoyo, de esa desolación, porque todo problema álgido nos lleva a una desolación total cuando no tenemos que comer, cuando tenemos problemas familiares, cuando un familiar se nos va, parte. Tenemos que emprender y tomar, seguir caminando nuestro rumbo, pese que Dios de pronto no nos va a hacer ver lo que pasa, no nos va a hacer ver lo que va a suceder, pero Él nos pone en cierta manera a salvo y lo que quiere que confiemos. Por esa razón, Elías miró a su cabecera y vio una torta de pan cocido sobre piedras calientes junto a una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Acá contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había degollado a todos los profetas. Estamos hablando de lo que lo hizo reaccionar a Acab, a Jezabel y querer matarle a Elías. Pero ¿por qué comió esa torta? ¿Quién le dejó? Un ángel de Dios que le fue a dejar para darle ánimo. Hagamos un paréntesis ahí. A veces en la vida, y no sé si les ha pasado, tal vez no tenemos ese sentido abierto, de que en las peores circunstancias, en las peores circunstancias,
Dios siempre mandará a su ángel a consolarnos y a ponernos la comida a veces. Recuerdo una historia muy tierna que la estoy transformando en un libro de la vida de mi padre y mi madre, de que hubieron circunstancias que se quedaron a veces ni siquiera para comer en un día. Entonces mi madre me conversaba que rebuscando la alacena, porque todo estaba vacío, se encuentra una libra de harina. Y como mi padre había traído unas 4 mandarinas, se habían comido las mandarinas, tenían las cáscaras de mandarina, y a Dios gracias había gasolina en el reverbero. Prendió el reverbero, puse en una olla agua y puse las cáscaras de mandarina a hervir para hacer una infusión. Y, y con la harina que tenían, hecho con agua, sin levadura y sin aceite, tostó unas tortillas para saciar el hambre. Entonces ahí viene el pensamiento, ¿no? Que siempre me dice mi mamá, siempre habrá una tortilla o una infusión de cáscaras de mandarina para saciar el hambre. Nada está perdido. Siempre Dios nos dará la oportunidad, siempre Dios nos sacará del hueco, pero es cuestión de creerle a Él. Dios es fiel y al final nos compensa, pero no, pero son pasos sutiles que a veces ni nos damos cuenta. Ya después entendemos, cuando regresamos a ver y decimos, sí, ¿cómo podemos haber pasado esa situación tan horrible? ¿Cómo logramos trascender? ¿Cómo logramos? Y ahí entendemos que hay un Dios que nos ayuda y que nos va a ayudar en cualquier situación, cualquier momento. Y continuando con el capítulo 19 del 5 al 8. Y se echó bajo la retama y se quedó dormido Elías. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró en su cabecera y vio una torta, de lo que estábamos hablando, cocido sobre piedras calientes junto a la jarra de agua, y comió, bebió y volvió a acostarse. Pero el ángel del Señor lo tocó de nuevo y le dijo, levántate y come, porque el camino se te hará muy largo. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. Entonces, vamos ahí hablando de lo que estamos hablando, que es tan sutil Dios. De que obviamente no nos da ese rato riquezas, porque lo que a veces esperamos y queremos creer, perdón, en los resfríos. A veces queremos de que Dios nos llene de bendiciones, nos llene de fortunas, cuando a veces no tenemos el pan de amasar o estamos llenos de dificultades y clamamos, Señor, bendice a los que quiero y que cambien, o la mujer que es abandonada, que pide, cámbiale a mi marido porque es un verdugo tal y cual, y a veces no son las cosas así. A veces tenemos que pasar un proceso y entender ese proceso. Y es lo que le pasaba a Elías. Entonces Elías no entendía y el ángel que decía, come, levántate y come. Y nos dice a nosotros, levántate, sacúdete, de que tienes que caminar un buen trecho para llegar a donde se te dará la bendición. Porque nosotros nos encaminamos en ese sentido y Dios nunca nos ha desamparado. Y cuando les cuento ese testimonio de mi padre y mi padre al otro día de haber consumido las tortillas con la infusión de mandarina, de cáscaras de mandarina, salió a buscar en el mundo el sustento y Dios le dio al siguiente día, pero ellos no entendían, pensaban que hacían las cosas en su fuerza y Elías pensaba que estaba haciendo en sus fuerzas las cosas. Esta prédica lo dio también mi profesor de teología, Yatensi Bonilla, pero él enfocó como el segundo tiempo. El primer tiempo, que fue la lucha contra los 400 de Baal para poder
reivindicar el nombre de Dios ante Acab, que adoraba a otros dioses y deshonraba el nombre de Dios, en donde le fue bien, pero el segundo tiempo le fue mal. Entonces le enfocaba en ese sentido, y nosotros enfocamos en cambio en el sentido de que a veces está todo bien, como mi matrimonio, cuando estaba todo bien, que era podríamos decir, el matrimonio ejemplo. Y muchas veces pensamos eso, porque no teníamos carestía, teníamos poder económico, poder en cualquier sentido, pero cuando nos quedamos sin ese poder, por eso hablábamos de los apegos, apegados al poder económico, al poder social, nos quedamos sin nada, o apegados al dinero, nos quedábamos sin nada. Y a veces Dios nos dice que es necesario que padezcamos, ¿no es cierto? Amén. Pero Dios es fiel y al final nos compensa, sí, estábamos en ese sentido. No nos prueba, porque Dios, al momento que lo decimos que nos está probando, haríamos que es un Dios injusto. Lo haríamos ver como un Dios que se burla de nosotros. Dios no nos prueba, nosotros mismos, por nuestra incredulidad, no llegamos hacia Él. Y en el momento de la tribulación no podemos reconocer la presencia de Dios. Y es verdad. O sea, siempre queremos estar en lo lindo, en lo bonito. Y a veces lo lindo y lo bonito nos aleja de Dios. Nos aleja totalmente. En Salmos dice una palabra que dice, Señor Dios, no me des riqueza, porque el estar cómodo me alejará de ti. ¿Ya? Y también me dice, Señor Dios, no me des pobreza, porque me tocará hacer cosas indebidas para buscar mi sustento. Dame lo justo, dice. ¿Ah? Y dice, dame lo justo. ¿Qué significa lo justo? No es lo apretado, es lo holgado. Porque cuando te pones algo justo, te aprieta. Y no es que somos gorditos, se nos ve todo por afuera. ¿Sí? Y nos sentimos mal. Lo justo, lo holgado. Entonces, obviamente, no es la prueba, sino es el hecho de que nosotros no nos encaminamos de Dios. Dios no es injusto, es como hablábamos cuando la diferencia de Judas y Pedro. Si decíamos que Judas es un instrumento de Dios para que se cumpla la palabra, estaríamos diciéndole a Dios que es un injusto, que juega con nosotros. Él también tenía la oportunidad de ser perdonado, ¿sí? Y si entendemos eso, todos tenemos la oportunidad, sino que todos nos alejamos. ¿Por qué nos alejamos? Porque nuestra esencia solo busca la emoción, el pasarla bien. Como a veces conversamos con el Alvarito, a veces la esencia, estamos súper bien, estamos relajados, ya no nos dedicamos a hacer las cosas que buscábamos para buscar el sustento, sino que nos dedicamos a perder el tiempo, a ver una película, a pasarme echado de pipa, como se dice vulgarmente, y de pronto de eso un poco de emoción, sería bueno un traguito, sería bueno, no, con eso no juzgo, a que tomarse un licor sea malo, pero al abusar, al decir el hecho, emborrachémonos. Entonces la gente comienza a buscar eso, la facilidad y todo eso. Por eso, cuando las cosas están súper bien, preocúpense. Cuando las cosas se vean súper bien, tan fáciles que tengo todo, tengo dinero en el bolsillo, tengo trabajo, paso bien, mi mujer la tengo ahí como adorno a veces, porque así somos los hombres, de crueles. A mi mujer como adorno, porque saben decir, le tengo como una flor ahí a mi mujer. No se trata de eso. O sea, no se trata de eso, sino que es un ser humano que interactúa contigo. ¿Ya? Y a veces nuestro pensamiento machista, no, a mi mujer la tengo como una flor ahí, que no le toque nada. Y deberías darme gracias, le dice a la mujer, que no quiero que ni hagas nada, porque te amo tanto que te tengo como... Pero no es así, eso es hipocresía. Obviamente, entonces, no son pruebas de Dios, nosotros nos alejamos de Dios. El mismo Elías, que tenía una relación vis a vis con Dios, padeció de esto. Vámonos a Reyes 19, del 9 al 12. Una vez allí, se metió en una cueva para pasar la noche. El Señor le dirigió la palabra preguntándole, el Señor directamente,
¿qué haces aquí, Elías? Él contestó, ardo en celo, y escúcheme, ardo en celo por el Señor Dios del universo, porque los israelitas han roto tu alianza, han derribado tus altares y han asesinado a filo de espada a tus profetas. Solo he quedado yo y me andan buscando para matar. O sea, obviamente, Dios, he hecho todo por ti. Y no has hecho nada porque las cosas cambien ya y demostrar todo. O sea, nos ponemos sobre Dios. ¿Y qué decimos cuando estamos en la calle? Yo no he matado, yo no he mentido, yo soy buen vecino, yo soy buen padre, yo soy buen hijo, yo soy buen, o sea, todo soy raray. Y no reconocemos a veces los errores en ese sentido. No digo que Elías sea errado, pero él no entendió su fin. Y aquí vamos a entender su propósito de Elías. Porque las cosas no son así con Dios. Siempre tiene un propósito. ¿Sí? No es cuestión de que a veces la Génesis dice, mándame el hombre, el hombre de mi vida, que sea guapo, precioso, ojos claros, sí, quijada partida. No es así, no es así, tienes que esperar. Habrá un proceso en donde tú analices o cualquiera analice el corazón de esa persona, si va a ser buena para mí, para que sea mi compañera en el sentido de que sea empático con uno, ¿verdad? No es la fachada. Claro, no es la fachada. Entonces Elías veía ese asunto, o sea, hizo semejante prodigio y no pasó nada. Y no pasó nada. ¿Eh? Entonces, obviamente, se sintió, tuvo todas las ganas de matarse. El Señor le dijo, sal y quédate de pie sobre el monte ante el Señor, que el Señor va a pasar. Y ahí viene lo que nosotros hacemos alusión, porque no lo escuchamos. Vino un viento huracanado y violento que sacudía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. ¿Sí? Venía un viento estruendoso y todo. Estaba Dios. Amén. Tras él vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto, en el estruendo. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor tampoco estuvo en el fuego. Y tras el fuego se oyó un ligero susurro. Esta prédica también la dio Dante Gebel y enfocó que a veces estamos sordos en ese sentido, pero es parte de este proceso. Cuando dice que Dios vino a través de un susurro, y les garantizo a todos los que están presentes y todos los que nos ven, de que a veces cuando estamos por tomar decisiones, de que a veces cuando estamos caminando para realizar cualquier obra, cualquier cuestión, y si nosotros no estamos alterados, porque lo primero que hacemos es estar ofuscados, primero renegados, apurados, toda la vida la vemos así, ¿no es cierto? Las huevas, corre rápido, ya te atrasas al colegio, ya lavaste el uniforme, ponte rápido, ponte, haz rápido. Sí, a lo menos las mamás, apúrate, ya me atraso. Y todas las mañanas también cuando salía con mi hija chiquita, apúrate, ya me atraso. Y típico, mi esposa recién secándose el cabello, apúrate, ya nos atrasamos. Y eso nos llevaba al conflicto y después nos peleábamos de que muévete y les cuento una vez, casi hasta me accidento con el carro por estar tan atarantado. Y toda la vida es así, ofuscados. Pero dice que la palabra de Dios viene a través de un susurro, va, un susurro. Y el susurro no lo vamos a ver si viene un terremoto, ¿no es cierto? O si viene un huracán, o si viene un fuego. Lo vamos a escuchar cuando estemos en paz. Por eso Dios quiere que nos pongamos en paz, en toda situación, en paz. Aunque a veces da ganas de contramatar al que tiene a uno al frente. No me pongo en paz.
Y esa es una teoría universal, que es ponerse en paz para que te llegue el espíritu de la sabiduría. Entonces Dios viene como un susurro y te hace tomar buenas decisiones. ¿Sí? Es como cuando somos jóvenes y nos escapábamos del colegio y venía el susurro, no, no lo hagas, anda a clases. Es- La Samantha se sonríe, queda bien. Le pegó, centro. Es que es así. Y cuando viene ese susurro no es porque uno, quiero en estos días de pronto hacer un informativo realmente sobre, como lo que hablamos en eh, Pedro y Judas, la diferencia de lo siniestro y lo diestro. Que a veces los líderes de derecha que se enmarcaban, vámonos al tiempo de los conservadores, que decían conservadores, ¿no es cierto? O los republicanos en Estados Unidos. Los republicanos dice, Trump cuando llega dice, bueno, yo voy a anular todo lo que es ideología de género, porque está en contra de la Constitución, pese a que querían hacerle arreglos a esa Constitución que es la única que ha durado tantos siglos. ¿Sí? Los que dicen la Constitución, o sea, se basa dentro de ese librito que tenemos en la mano, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, de aquí no hay cosas antinaturales, dice Tom. ¿Sí? Es el pensamiento republicano, el pensamiento derecho, que dicen, yo no quiero atacar a los jóvenes de izquierda, que se dicen de izquierda, en donde hablan de que nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones, de hacer lo que nos convenga. Y hacer lo que nos convenga no nos lleva a buena lid. Y los resultados, y a veces preguntan, hice lo que quise y lo primero es reclamarle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué eres malo? ¿Por qué estoy padeciendo? Es por tu decisión, es por tu decisión. Como una chica quedó embarazada y me decía, pastor, ayúdeme, quiero, quiero practicarme aborto porque mi hijo no es deseado. Entonces le digo, ¿y por qué dices que no es deseado? Porque no pensé en tenerlo. Pero cuando estuviste con ese varón, ¿qué pensabas? ¿Cuál pensabas que era el producto de esa situación? No, no, o sea, el producto. ¿Cuál? Y hablando en cosas, ¿cuál es la finalidad de la sexualidad? La finalidad de la sexualidad no es el placer, no es pasarla rico, no es pasarla bonito. Es parte, sí, pero ¿cuál es la finalidad de la sexualidad? ¿Por qué Dios nos dio órganos reproductivos? Y él dice la palabra, reproductivos, para procrear, para dar vida. Nosotros estamos, Dios nos ha dado la facultad de que podamos crear vida, como lo hizo Dios. Estamos para crear vida, pero tenemos que juntarnos mujer con hombre, ¿verdad? Sí, y no es por el placer. Obviamente que la relación de pareja, cuando estás en matrimonio, ya disfrutas y pasas ya en su intimidad como uno puede hacerlo. Eso es ya cuestión de la intimidad de cada quien. Yo no puedo decirle, verás, Álvaro, no harás estas cosas, no, no harás esto. No, no, es tu intimidad con tu mujer. ¿Ya? Es tu intimidad, pero enfocándose en bien de Dios. Es que está el problema, ya. Entonces son malas decisiones, ya. Y esos hombres que hacen guaguas por lo lindo, les cae la ley, les viene alimento, se van a la casa, muchas chicas viven de tienen 3 guaguas de 3 alimentos y de eso viven. Pero no es problema de Dios, pues es la decisión de, de motivarse y sentir placer, de pasarla bien. Y no es eso. Por eso es que Dios quiere que te unas a tu esposo o te unas a tu mujer para que conformen un matrimonio, no por religiosidad. No harás de eso, Génesis, porque Diosito te castiga. No, tu decisión te va a llevar a consecuencias. Y las consecuencias, ¿qué te llevan? O al sufrimiento
o al bienestar. Entonces, si la Génesis de Samantha decir, yo voy a ser una buena profesional y después, ya cuando tenga unos 50 años, decidir casarme con alguien, ¿ya? ¿Cierto? O cuando Dios disponga, cuando Dios disponga. Entonces, no les estoy diciendo, Samantha, Diosito te castiga. No, tu decisión va a terminar en una consecuencia. Claro, y la consecuencia puede ser buena o mala, depende de lo que tú decidas. Entonces eso es lo que pasó acá, ¿no? Enfocándonos ya en salir del hueco, porque a veces caemos en el hueco y a veces no es por nuestra propia consecuencia. Estamos hablando de que a veces tenemos que pasar las situaciones porque Dios nos está enseñando en nuestro corazón a surgir y a salir adelante, pero escuchándole. Y a veces me pongo a pensar con mi hija, con mi esposa, si hubiéramos hecho esto otro, pues ya está hecho. Ya pasó y debió ser así en esta realidad. Amén. Por lo general estamos tan enredados en el ruido del mundo que se nos hace difícil escuchar a Dios. Se nos hace difícil. Y les pregunto, ¿les gustaría escuchar a Dios? ¿No es cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? En paz, escuchando las cosas correctas que debemos hacer en nuestra vida. Por eso es que, y a veces los juzgan, dicen, los hermanitos son tan religiosos que andan con la Biblia en la mano. No, no es eso. Pero ¿cuál es el momento? ¿Qué debo hacer como buen cristiano y escucharle a Dios? Es en la noche orar para darle gracias de este día vivido. Y de paso leer la palabra. Leer la palabra. Comenzar a leer la palabra. ¿Sí? ¿Y cómo leo la palabra? Fácil. No te vas a leer de corrido. Léete unos 2 versículos. Comienza con Génesis y un versículo del Nuevo Testamento puede ser con el Evangelio de Juan y vas dándole sincronía. 2 versículos. Pero léelos, o sea, pero que te entre en provecho, ¿entiendes? No como lo que hacía cuando me mandaban a confesar, ¿no? El cura en Semana Santa que les contaba. Después me parece que soy de 10 Padres Nuestros y 20 Ave Marías. Y el Padre Nuestro que está diciendo una, Padre Nuestro que está de 2. Entonces, imagínense, o sea, ¿qué redención voy a tener? O sea, las cosas. Ya les dije, ¿cuál es la confesión entre tú y Dios? El momento que tú reconoces ante Dios, Señor, yo soy un malo, yo soy un así, perdóname, perdóname. Y cuando estás aquí delante de los hermanos y dices, yo era así, para dar testimonio. Pero tú no necesitas intermediarios para confesarte, porque solo Dios te absuelve. No vas a venir acá de Pablo cuando quiero confesarme todos mis pecados, ni quiero verlos, no. Ahí nomás, después de salir con una cruz más pesada que la mía. Entonces, o sea, amén. Amén. Hay que leer. Así es. Hay que tener y leer la Biblia, leer siempre la palabra, porque es un libro de sabiduría. De sabiduría. Y si tienes tu fe y lo lees con el corazón, Dios te va a guiar, te va a llevar. Amén. Vamos al 1 de Reyes 19, del 15 al 16. El Señor le dijo, anda, vuelve por el camino por el que has venido hacia el desierto en dirección de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael como rey de Siria, unge a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Rey, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mejola como profeta, de Abel, Mejola como profeta sucesor tuyo. Amén. Quedemos. Bueno, primeramente Dios, ¿qué te dice? Después de la promesa que te da. Que dijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que ni la tinaja de harina se acabará, ni la alcuza de aceite se vaciará, hasta el día que Él mande su lluvia.
Amén. La gran promesa, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice? Regresa a tu camino. ¿Y qué pasa en la cristiandad? Netamente en la cristiandad evangélica. ¿Qué pasa cuando tú decides cambiar tu vida y dejar la vida que tenía, como yo, dejar la vida que tenía, del desvío que me pegué de lo que quería Dios, tengo que volver y regresar al punto donde me desvío? Y es lo que le dice a Elías: anda, vuelve por el camino por el que has venido hacia el desierto. Porque cuando tomamos malas decisiones, vamos al desierto. ¿No es cierto, Génesis? ¿Ya has pasado desiertos? A veces por malas decisiones, chiquitos, pero desiertos. ¿No es cierto? Has pasado desiertos de sufrimiento. Hemos pasado, ¿verdad? Entonces nos da la promesa, dice: Dios de Israel ha dicho que ni la tinaja de harina se acabará, ni la alcuza de aceite se vaciará. Porque nos está dando una promesa. Aún hay esperanza si hacemos las cosas que Dios quiere. Amén. Jesús nos dijo: venid a mí todos los que estén cargados, los que estén con cargas pesadas. Venid a mí. Como lo que hizo con Elías. Y Elías, les comento, en ese momento que le manda al desierto y regresa, le ungió a Jehú. Y Jehú fue quien acabó con Acab y Jezabel. Y fue uno de los que trascendieron como justos ante la mirada de Dios en el reinado de Israel y Samaria, que fueron de los pocos. Y ungió a Eliseo. Y cuando iba caminando Elías, cuando él pensaba que no había cumplido, Dios dijo: es el momento de que vengas conmigo. Y le dice: busca a alguien que te reemplace. Y se encuentra con un hombre grande y fuerte que se llamaba Eliseo. Y le dice: ven, sígueme. Tú vas a ser el nuevo ungido de Dios. Y Eliseo le hizo caso y le acompañó a un río, en donde Dios permitió que una carroza de fuego baje y lo arrebate a Elías. Imagínense. Y no puede ser la carreta de fuego. Puede ser una circunstancia buena. La Samantha dijo: quiero entrar a la institución policial. Amén. Ese va a ser tu premio. Pero tomando buenas decisiones. La Génesis quiere ser una profesional. Amén. Pero tomando buenas decisiones. El Alvarito y la Jenny quieren que su hogar se fortalezca, sus hijos. Tomando buenas decisiones. Y creyéndole a Dios. Confía en el Señor, que Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal en tu vida. A veces inclusive es necesario padecer cosas. Como dijo el 1 de Pedro 5:10, tienen la Biblia, abran, 1 de Pedro 5:10. En donde dice Dios, en su bondad, lo que dijo Pedro, en referencia de Dios, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna. Escuchen, Dios nos está llamando a todos a que participemos de la gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poquito de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Sólido. Qué hermoso, ¿no es cierto?, esa promesa. Pero es necesario que padezcamos un poquito. No va a ser ni siquiera que un padecimiento eterno, sino un poquito.
Cuando mi hija se fue de este mundo, mi hija me dijo a mí, cuando ella tenía que irse a la clínica de cuidados paliativos, en un día no la iba a volver a ver. Me dijo mi hija, es necesario, papá. Y no sufras. Es necesario. Y Dios te va a fortalecer tu corazón. Le doy gracias a Dios que ha fortalecido mucho mi corazón para continuar con el trabajo de mis hermanos. Entiendan y entendamos que el sufrimiento nos fortalece, que nos levanta, y Dios siempre va a venir con su ángel a decir: Álvaro, come y levántate. Víctor, come y levántate. Porque Él siempre te va a cuidar. Porque Él siempre nos cuida. Y nosotros nos soltamos siempre de Él. Por eso, mis hermanos, creamos en la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahí donde están, cierren los ojitos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra y que nos fortaleces en el momento de la desolación, no solo de huir, sino darnos fortaleza para confrontar la desolación. Porque tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te doy gracias por todas las circunstancias que nos has dado para aprender. Porque tú no eres solo Papá Noel para estarte solo pidiendo. Aunque tú, con el amor que tienes, te satisface darnos todas las cosas, Padre. En este momento, Señor, nos afianzamos y clamamos a ti, Padre Santo, que creemos en ti, Señor, y que te pedimos perdón por habernos apartado de tu camino. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Rey. Y lava nuestros corazones. Lávanos, Padre, con esa agua pura, Padre Santo, que solo tú nos das. Y Rey, que se haga tu preciosa voluntad, Señor, en toda circunstancia, porque tú eres un Dios bueno, un Dios hermoso, Padre.